Banco Base, la base que fortalece a las empresas, presenta. Resumen en imagen. El gobierno tiene la tarea y la misión de lograr la captura de todos los delincuentes de alta peligrosidad y seguirá invirtiendo en el uso de tecnologías para actuar con inteligencia y tiros certeros para abatir las condiciones de criminalidad y violencia, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. En plática con reporteros que siguen a diario sus actividades y quienes le preguntaron si el siguiente en la lista sería el Chapo Joaquín Guzmán, bueno, pues así respondió el presidente Peña Nieto. Aquí no hacemos un proceso de selección, estamos buscando, estamos trabajando, combatiendo al crimen organizado, a quienes son blancos señalados por la criminalidad que representan, por la alta peligrosidad que representan y que están claramente señalados como delincuentes buscados, no solo por el gobierno mexicano, sino incluso por otros gobiernos, especialmente el de Estados Unidos. Peña Nieto destacó que la aprehensión del líder del cártel de los Zetas fue posible gracias a la coordinación entre las dependencias del gobierno y por ello felicitó a la Armada de México y a todas las instituciones de seguridad por su trabajo eficiente y descartó un recrudecimiento de la violencia tras la captura del peligroso capo. No, honestamente no, porque yo creo que está muy claro y además es clara la misión que tiene el Estado mexicano de no renunciar a esta tarea. La misión es muy clara, no riñe el que el esfuerzo esté enfocado a reducir violencia con el combate a la criminalidad, a las bandas del crimen organizado, cualesquiera que sea su actividad que esté fuera de la ley. El Estado está obligado, y en esa tarea seguiremos, a combatirlos y a abatirlos. Ahí están las palabras del presidente Peña Nieto a bordo del avión presidencial en entrevista con los reporteros que cubren sus actividades. No obstante, el vocero de seguridad del gobierno federal, Eduardo Sánchez, aseguró que las autoridades se mantienen en alerta ante posibles reacciones y reacomodos de la organización criminal tras la captura del llamado Z40. El gobierno de Nuevo León se mantiene también a la expectativa ante posibles repercusiones por la detención del líder de los Zetas. En plena coordinación con autoridades federales, indicó por su parte el gobernador del estado, Rodrigo Medina. Y en las próximas horas, Miguel Ángel Treviño Morales sería puesto a disposición de los jueces que lo requieren con base a 7 órdenes de aprehensión que pesan en su contra. El capo y 2 de sus cómplices con los que fue detenido continúan en las instalaciones del Aceido, en esta ciudad que se encuentra fuertemente resguardada por elementos de la Armada de México. Mientras tanto, le cuento que Omar Treviño Morales, el Z42, es el señalado sucesor en el liderazgo de la organización criminal que tratará de mantener el predominio sobre sus antiguos aliados del Cártel del Golfo. La PGR ofrece 30 millones de pesos y la DEA 5 millones de dólares por la captura del supuesto nuevo jefe de los Zetas, Omar Treviño Morales, el Z42, hermano del Z40. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, elogió al gobierno de México por la captura del capo y refrendó su disposición de continuar apoyando los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico durante una entrevista con la cadena hispana Univisión. Esto nos demuestra que el nuevo gobierno del presidente Peña Nieto es muy serio sobre continuar sus esfuerzos para romper esas operaciones transnacionales de la droga y despeja algunas dudas surgidas durante su campaña y en los primeros meses sobre dar continuidad a la lucha contra los cárteles de la droga de manera decidida. Bueno, ahí las palabras del presidente norteamericano al referirse a esta captura que sin lugar a dudas ha tenido repercusiones importantes no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras por lo que significa. Vamos a otros temas. En San Luis Potosí, el presidente Peña Nieto inauguró el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la firma 3M de México, empresa que anunció inversiones adicionales por $400 millones en el país para los próximos 3 años, gracias a la atmósfera favorable para los negocios que se está generando en México, afirmó. El presidente llamó a aprovechar la oportunidad para realizar los cambios estructurales que permitan explotar las fortalezas del país y su atractivo para la inversión productiva. Anuncio de esta importante inversión, este plan de inversión que tiene para los próximos 3 años de $400 millones y que México seguirá trabajando para crear el mejor ambiente y el mejor clima para que estas inversiones productivas crezcan, se expandan y generen más empleos para los mexicanos y empleos mejor remunerados.
Bueno, y también le cuento que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, convocó a los integrantes del Pacto por México a una reunión para este miércoles 17 de julio. En un comunicado, un muy breve comunicado de tan solo un párrafo, la dependencia indicó que la convocatoria se extiende a los dirigentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, del PRD, Jesús Zambrano, y del PRI, César Camacho Quirós, aunque en este comunicado, donde se hace el anuncio de esta invitación por parte del encargado de la política interna a los integrantes del Pacto por México, bueno, pues no se establece de ninguna manera ni el lugar ni la hora en la que se llevará a cabo esta reunión del Pacto por México, así es que bueno, habrá que estar al pendiente. Una reunión del Pacto por México, la primera después de las elecciones del pasado 7 de julio. La Cámara de Diputados instaló los trabajos del periodo extraordinario de sesiones y tras dar la primera lectura a los 3 dictámenes que se discutirán en estos 3 días, se dio por concluida la sesión que duró apenas 27 minutos tras citar para hoy al mediodía. Y mire, otro de los asuntos que se tratarán en este mini periodo extraordinario que concluirá el viernes es el de la elección del consejero electoral para cubrir la vacante que dejó Sergio García Ramírez. El presidente de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieira, advirtió que de no haber acuerdo sobre el tema, el Tribunal Electoral podría nombrar al consejero. Vamos a escuchar a el diputado Arroyo Vieira. Creo que la Sala Superior podrá tomar las determinaciones que mejor correspondan apegadas a sus atributos constitucionales. En síntesis, y para no hacerlo bolas, creo que el Tribunal Federal Electoral pudiese eventualmente nombrarlo. Pero el coordinador panista Luis Alberto Villarreal y el perredista Silvano Aureoles advierten que defenderán la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en este asunto. Vamos a escuchar a ambos legisladores. Esta es una facultad exclusiva de esta Cámara, así lo establece la Constitución, y nosotros vamos a defender un derecho constitucional que le pertenece a esta Cámara y que le pertenece a los ciudadanos mexicanos representados por sus 500 legisladores. Si el tribunal quiere aventarse el boleto de nombrar ellos al consejero electoral, que se lo avienten. Nada más que entonces nos vamos a ver en la corte. Bueno, pues ahí está la advertencia de ambos legisladores, uno del PAN, el otro del PRD, ambos coordinadores parlamentarios de sus respectivas fracciones. Y vamos a ver, ojalá que lleguen a un acuerdo para nombrar al próximo consejero electoral, el que hace falta para que, bueno, pues no haya problemas de empate al momento de votar los consejeros electorales en las sesiones del Consejo. Y ahora me voy hasta Baja California porque el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad entregó la constancia de mayoría como gobernador electo a Francisco Kiko Vega de la Madrid, candidato de la coalición Unidos por Baja California, integrada por el PAN, PRD, Nueva Alianza y Estatal de Baja California. Kiko de la Madrid aseguró que será el mejor gobernador que ha tenido Baja California y lo dijo así. A la Alianza y a Baja California decirles que con Kiko Vega van a tener el mejor gobernador que jamás hayan tenido. Bueno, pues ahí están las palabras del recién nombrado gobernador en Baja California. De igual forma recibieron el documento como alcaldes electos de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, y de Rosarito, Silvano Abarca. Hoy la recibirán los ganadores de las alcaldías de Tijuana, Jorge Astizarán, de Tecate, César Moreno, y de Ensenada, Gilberto Irata. En Oaxaca, el candidato de la coalición PRI Verde, Javier Villacaña Jiménez, resultó ganador de la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, la capital, tras concluir el recuento voto por voto, con una ventaja de 542 votos por arriba del abanderado de la coalición PRD, PAN y PT, Francisco Reyes. El juez cuarto de distrito en Villahermosa concedió la suspensión provisional del amparo solicitado por Fabián Granier, hijo del ex gobernador del estado, en contra del congelamiento de cuentas bancarias que ordenó la PGR, pero lo citó para el próximo 9 de agosto a las 11 de la mañana a fin de aportar pruebas de origen lícito de los recursos asegurados. De no acudir, la suspensión a su favor quedará sin efecto. Por otro lado, un juez federal concedió el amparo en contra del auto de formal prisión
al exdirector de contabilidad de Granier Melo, Leoncio Lorenzo Gómez, recluido en el Centro de Readaptación Social de Tabasco desde marzo pasado, como presunto responsable del robo de un vehículo con documentos oficiales y de encubrimiento por favorecimiento. Esta sería la primera victoria jurídica del equipo del exgobernador, actualmente internado en la torre médica del penal de Tepepan, aquí en la Ciudad de México, debido a sus problemas de salud, principalmente cardíacos. Y ahora nos vamos hasta Guerrero, porque ahí el mandatario estatal Ángel Aguirre advirtió que en las próximas horas podría ordenar el desalojo de los transportistas que bloquean la carretera federal Altamirano-Iguala, a la altura de Arcelia, desde hace 6 días. El gobierno no permitirá más bloqueos en las vías de comunicación en Guerrero y comenzará a aplicar la ley a toda aquella persona o grupo que obstaculice el libre tránsito en las 7 regiones del estado. Así lo advirtió el gobernador. Los bloqueos a carreteras y caminos rurales de Guerrero no pueden ser el camino para la solución de las demandas y planteamientos de la población, afirma Aguirre Rivero, que sin lugar a dudas tendrá que pedir el apoyo de la Federación para llevar a cabo este desalojo en caso de que así lo decida. El subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, descarta que vaya a postergarse de nuevo el apagón analógico de la televisión abierta en Tijuana, programado para el próximo jueves. Esto luego de que se pospuso ante el proceso electoral que concluyó el pasado 7 de julio. No hay cambios ni existen condiciones para pensar en una modificación de la fecha, expuso el funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De nueva cuenta se produjo un accidente en la autopista México-Toluca, provocado por un tráiler sin frenos que dejó a 12 personas lesionadas y una decena de vehículos destruidos. El percance ocurrió en el kilómetro 24, a unos metros de la caseta de cobro de La Venta, ahí en Coajimalpa, poco después de las 8 de la noche. El chofer del tráiler, responsable, quedó detenido tras el incidente y una vez más, la carretera, la autopista México-Toluca, es protagonista de un incidente de esta naturaleza. En ese tramo, si usted lo ubica, es saliendo del túnel de la autopista viniendo hacia la Ciudad de México, entre este túnel y la caseta de La Venta, hay precisamente una salida, rampa de emergencia para vehículos sin frenos. Sin embargo, no sabemos qué fue lo que sucedió. No tuvo la pericia o no tuvo el control el chofer para ingresar hacia esta zona, ¿no?, para vehículos sin frenos. Y se produjo este accidente donde salieron 12 personas lesionadas y una decena de vehículos dañados. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo esperar que la reforma migratoria integral sea aprobada por el Congreso en el otoño, luego de reconocer que no hay tiempo suficiente para cumplir su expectativa de que esto ocurriera antes del receso veraniego previsto a partir del 2 de agosto próximo. En entrevistas con televisoras hispanas, Obama atribuyó lo anterior al tiempo que necesitarán los republicanos en la Cámara de Representantes para analizar el tema en sus respectivos distritos electorales. El presidente estadounidense insistió en la conveniencia de abordar la reforma migratoria de manera integral y no en partes separadas, como prefiere la mayoría republicana. Obama atribuyó la resistencia de algunos legisladores republicanos a la reforma migratoria a la creencia de que la inmigración propiciará más cambios demográficos y eso puede no ser bueno para ellos políticamente. Reconoce el gobierno de Cuba que el buque de carga norcoreano detenido en Panamá transportaba, además de azúcar, 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto que la isla envió a Corea del Norte para ser reparado y devuelto. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el cargamento bélico, fabricado a mediados del siglo pasado, consiste en 2 cohetes antiaéreos, 9 cohetes en partes y piezas, 2 aviones MiG-21 y 15 motores de este tipo de aeronave. La Casa Blanca reiteró su pedido a Rusia para que expulse a Edward Snowden después de conocerse que el exanalista de la CIA solicitó formalmente asilo temporal a ese país. El portavoz presidencial Jim Carrey insistió en que Snowden no es un perseguido por el gobierno, sino un ciudadano estadounidense acusado de crímenes federales. Él no es un activista de derechos humanos, no es un disidente. Él está acusado de filtrar información clasificada y enfrentar ya 3 cargos de traición y por esas razones debe ser devuelto a Estados Unidos, dijo Carney.
Y ahora me voy hasta Alemania porque ahí la oposición aumenta la presión sobre la canciller Angela Merkel para que asuma como jefa de gobierno la responsabilidad de exigir a Estados Unidos el esclarecimiento de sus operaciones de espionaje en ese país, las cuales se conocieron por medio de los documentos que filtró Snowden. Políticos del Partido Socialdemócrata, del Verde y de la Izquierda acusan a Merkel de hipocresía y de mentira al pueblo alemán al considerar que la canciller tuvo conocimiento del espionaje estadounidense y lo toleró. La Organización de las Naciones Unidas reitera la gravedad de la crisis humanitaria en Siria, esto luego de que más de 2 años de conflicto y bueno pues urge ya a que se permita la entrada de asistencia para atender las necesidades de la gente atrapada en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los grupos de oposición. La Secretaría General Adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, señaló que una vez más que la crisis siria ha traspasado las fronteras para convertirse en una cuestión regional con graves consecuencias que requieren la atención de la comunidad internacional. Según cifras de la ONU, al menos 6.8 millones de sirios requieren asistencia humanitaria de emergencia. 4.2 millones de ellos son desplazados dentro del país árabe y más de 1.7 millones se encuentran refugiados en los países vecinos. Vaya que si no es una crisis humanitaria. Y mire, después de otra noche de enfrentamientos que dejaron 7 muertos y más de 200 heridos, el nuevo gobierno de Egipto, encabezado por el presidente interino designado por el ejército, Adli Mansur, presentó juramento en una ceremonia transmitida por la televisión estatal. El primer ministro, Hassem B. Blau, formó un gabinete constituido en gran parte por tecnócratas y liberales. De inmediato, los hermanos musulmanes advirtieron que no reconocen al nuevo gobierno, que no incluyó ninguna personalidad afiliada a la formación islamita. Y volvemos a caer en los extremos. Cuando pues, los hermanos musulmanes estaban al frente del gobierno, pues tampoco tomaron en cuenta a ninguna otra parte, ¿no?, de la sociedad allá en Egipto. El músico noruego Christian Vikernes fue detenido en Francia bajo sospecha de estar preparando un acto terrorista y de ser una amenaza potencial para la sociedad. Vikernes, conocido también como Bark, es descrito por las autoridades francesas como un neonazi y en el pasado había recibido una copia del manifiesto racista de Anders Behring Breivik, el hombre que mató a 77 personas en Noruega en 2011. La ONU recuerda su llamado a la comunidad mundial a conmemorar el cumpleaños número 95 de Nelson Mandela mañana 18 de julio, dedicando 67 minutos de su tiempo a realizar trabajo comunitario y ayudar a las personas que más lo necesitan. Como cada año desde 2009, el organismo celebra de esta manera el llamado Día Internacional de Nelson Mandela, que en esta ocasión resultará particularmente especial debido al delicado estado de salud de su líder sudafricano. La ONU promueve 67 minutos de trabajo comunitario, que fueron los 67 años los que Mandela dedicó al servicio de la humanidad, como abogado defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia, trabajando por la paz y como primer presidente electo democráticamente en Sudáfrica. Madiba, como se le conoce de cariño allá en su país, pues aparentemente está respondiendo al tratamiento para atacar a esta infección que le ataca a los pulmones. Y bueno, pues podría en determinado momento ser dado de alta y salir del hospital en Pretoria, la capital de Sudáfrica, donde pues ya lleva internado varias semanas.